Buenos días, buenas tardes, desde cualquier lugar del mundo donde nos vean. Este es el primer episodio de Web Latam, el podcast. Este podcast es un espacio que hemos creado para involucrar al mundo del trabajo y a los empresarios y contar un poco de las experiencias que se tienen. Web Latam es el gremio a nivel regional de las agencias privadas de empleo que permite agrupar a todos bajo un interés común y es cómo esta industria es un motor para la formalización laboral en América Latina y la región. Yo soy Alejandra León, trabajo en WebLatam y hoy me acompaña Gerardo Calderón, que es parte del equipo de WebLatam, y Hola, nuestro Ale. primer invitado, que es Ulises Muñiz de Arch, una de las empresas miembros de WebLatam. ¿Quieres dar un saludo, Gerardo? Sí, muchísimas gracias, Alejandra. Ulises, bienvenido a este primer podcast. Vas a ser el padrino de este proyecto que estamos haciendo en Hueclatam, liderado por Ale. Y pues súper entusiasmado y ansioso ya de poder comenzar esta plática con Ulises. Ulises, Bueno, bienvenido. mucho gracias Ale, gracias Gerardo. Y pues bueno, aquí con gusto de platicar un poco lo que hemos vivido y espero que sea interesante, sin duda. Y esto de que sea el padrino es un reto importante. A ver si ponemos la vara alta para los que sigan. Va a estar muy alta, va a estar muy alta. Yo les cuento un poquito. Ulises, abogado mexicano, empresario, radicado en Miami, con una trayectoria muy larga trabajando con la industria, también con firmas de abogados, máster en Derecho y también en Derecho Fiscal. Ulises, cuéntanos un poquito también más de ti para que todos de pronto sepan, los que no te conocen, y sobre tu trayectoria y también sobre cómo ha sido tu camino para llegar a Arch. Claro, bueno, pues a veces que uno piensa en sí mismo y es difícil decirlo, ¿no? Pero como dijiste, nací en México, en la Ciudad de México, una gran ciudad, mucha apertura, muy global, digamos, desde siempre. Estudié Derecho por afición, porque me gusta mucho la carrera. Ejercí la profesión muchos años, digamos, desde que tenía yo 18 años empecé a trabajar Ujú. desde abajo en los tribunales y haciendo diversas cosas, ¿no? Después, por circunstancias de la vida, me contrataron y estuve trabajando en un despacho internacional con sede, un despacho cuya sede estaba en Nueva York, de hecho en París, pero la sede también tenían oficinas en Estados Unidos y yo estaba trabajando en la sede de este despacho en México. Una gran experiencia con mis primeros jefes y después socios que me dio la oportunidad de ver un mundo diferente, ¿no? Al que Claro, veía yo viviendo como abogado mexicano y dedicarme a trabajar con empresas estadounidenses y o europeas que tenían algún tipo de negocio o de interés económico o en México, lo cual es algo muy bueno para nuestro país, ¿no? claro. La inversión extranjera se capta mucho todavía en nuestro país. Y de ahí empecé, después me independicé con un grupo de amigos, continuando con esa tendencia internacional, amigos, socios con los que trabajé en el mismo despacho y con los que estudié en la carrera, lo cual fue una experiencia muy bonita también, porque además de una sociedad de negocios, era una sociedad de amistad. Y ahí seguimos, ahí empezamos siendo jovencitos todavía en, en, en ese mundo del derecho. Y uno de los clientes con los que yo trabajé o los que aporté, digamos, a la sociedad independiente fue precisamente Arch, ¿no? Que era un cliente que empezó pequeño, una empresa que en México se llamaba de outsourcing, ahora se llama diferente, ¿no? Pero se llamaban outsourcing y era una empresa líder ahí en México haciendo estos temas, ¿no? Eh, Empezamos a crecer, o de alguna manera empezó a crecer la empresa, yo todavía como abogado externo, y empecé a apoyarlos en esa expansión internacional, primeramente hacia Latinoamérica, distinto quizá a lo que muchas empresas ven, pero nuestro foco fue hacia Latinoamérica principalmente, primeramente. Nuestra primera expansión fue en Perú, y ante la cantidad de trabajo que tenía el dueño de la empresa, que valga la publicidad, es mi hermano, ¿no? El dueño de la empresa me invitó a trabajar directamente con él y pues fue una decisión importante porque soy muy abogado, déjame decirlo de esa manera, me gusta mucho la profesión, vivía 100% de la profesión, pero también trabajar con él y en una empresa que me apoyó como abogado independiente, pues era un reto
muy agradable, más allá del poder abrir la sociedad hacia abrir fronteras, ¿no? Una empresa mexicana abriendo fronteras era algo muy, muy, muy agradable. También tuve la oportunidad de estudiar aquí en los Estados Unidos y entonces fue un parteaguas adicional, ¿no? Porque uno como abogado joven en México dice, ¿de qué me sirve estudiar la maestría en Estados Unidos si el derecho en México es diferente? Pero lo probé en carne propia. ¿De qué te sirve? Te abre puertas, te abre la mentalidad, te abre conocer diferentes culturas, diferentes necesidades y bueno, me mudé ya directamente a trabajar como empleado aquí a Arch, ¿no? En México particularmente, principalmente tratar de poner algún orden en la regulación o en la empresa en México y de ahí empezar con la expansión en Latinoamérica, primero en Perú. Perú es un país muy bonito, por circunstancias, siguiendo un cliente que nos pidió, que los clientes estaban muy contentos con nosotros y nos decía, vamos a abrir en Perú, pues, ayúdanos y ahí vamos, ¿no? Con esta gallardía que tenemos de decir, bueno, ¿por qué no? A ver cómo nos va y ahí Un seguimos, reto. ¿no? Después de ya muchos años, ahí seguimos y es algo importante. Y bueno, con ese antecedente también estadounidense, siendo mexicano, que no me dejarán mentir, tienes una influencia importante de los Estados Unidos, ¿no? Es un Claro. país vecino y Así es. atractivo para muchos, ¿no? Para algunos como yo particularmente, siempre tenía esa idea de estudiar primero, lo cual lo logré, y segundo, trabajar, ¿no? Que era un reto adicional, trabajar de una forma permanente, digamos. No por otra cosa, no por huir de México, sino por conocer algo mejor o Ujú. algo diferente. Y entonces, pues, bueno, se dio la misma oportunidad siguiendo un cliente que también nos dice, tengo este negocio en California particularmente, y con la misma gallardía dijimos, bueno, pues vamos de nuevo, ¿no? A abrir. Y así, un día en diciembre, previamente de Navidad, por ahí me acuerdo que era el 12 de diciembre, y me acuerdo porque era el día de la Virgen de Guadalupe. Para los mexicanos es una fecha como importante, Importante. Ujú. medio inhábil a veces, pero importante como sea, ¿no? Y pues bueno, ese día tuvimos una reunión con una persona que no era el cliente al que seguíamos, era otra persona que tenía hoteles y nos decía, bueno, el 90% de la persona que uso es temporal, porque no abres aquí y me los llevas. Y nuevamente, pues ahí vamos, ¿no? A abrir. Y abrimos en California, en Los Ángeles y en San Diego particularmente, ¿no? Una experiencia muy bonita, sin duda, muy agradable, pero a la vez muy retadora porque se dice fácil hacer negocios en este país y particularmente en California es muy complicado. Ujú. Aprendimos, digamos, the hard way, como dicen aquí, y bueno, pero igual seguimos aquí en Estados Unidos haciendo un poco lo mismo. Entonces es un poco el resumen de cómo un abogado que estudió ahí Derecho en una universidad muy buena y prestigiada en Estados Unidos, digo en México, y que me dediqué a ejercer la profesión muchos años con mucho gusto y ahora estoy haciendo pues staffing en los Estados Unidos y algunas otras cosas en Latinoamérica, por supuesto. Oye, Ulises, entonces ya llevas bastante tiempo viviendo en Estados Unidos, ¿no? Digo, considerando que fuiste también a estudiar allá. Correcto, primero estudié, aunque no vivía aquí en Estados Unidos, en California también, en el norte de California, en el 2006, eh, y luego regresé a México, ya no trabajaba con el despacho internacional, ya estábamos independientes, y Ujú. luego cuando abrimos fue en el 2010, y en ese momento no viví, pero iba una semana y una semana, ¿no? Me quedaba una semana en California y una semana regresaba a México. Curioso porque mi familia es estadounidense, ¿no? Mi esposa y mis hijos son estadounidenses, Ok. mexicanos, mis hijos mexicanos estadounidenses. Y entonces en algún momento me sentía como, yo estoy en Estados Unidos y ella está en México, cual estaba bonito, pero a la vez era pues, difícil, ¿no? Entonces Claro. fueron 2 años más o menos de ese ir y venir, hasta que en el 2014 ya tomé la decisión y nos mudamos, casualmente no a California, sino a Miami. Por circunstancias personales de la vida fue Miami y no California, pensando que Miami era es el hub de Latinoamérica y pensando que iba a ser mejor. California es un hub para México particularmente, ¿no? La mayoría de la población inmigrante en California es mexicana, y en Texas, Ujú. California es mexicana.
Y Miami es muy diferente, ¿no? Es más bien de Sudamérica, colombianos, venezolanos, cubanos y recientemente argentinos, brasileños, etcétera, están aquí en la península, mientras que en la parte del otro lado están más bien mexicanos, ¿no? Años. Entonces, pues sí, ya tengo un rato aquí en Estados Unidos viviendo formalmente, digo formalmente porque uno llega como inmigrante, Sí, con claro. visas de trabajo, etcétera. Ya tengo la nacionalidad hace varios años y adaptado también a la cultura estadounidense, claro. Claro, Súper. claro. Bueno, Ulises, y cuéntanos un poco de pronto, ¿cómo ha sido este ingreso de Arch a Weblatam? ¿Qué crees que ha sido beneficioso para ustedes y cómo te has sentido en este escenario, en esta coalición, que básicamente es una coordinación entre empresarios para trabajar por el mundo del trabajo? Pues mira, es algo es algo que a mí particularmente y en la empresa que represento y desde siempre he considerado que formar parte de un grupo más grande es algo bueno, ¿no? Porque entre más gente haciendo lo mismo se pueden hacer cosas mejores, ¿no? Se pueden Ujú. aprender mejores prácticas, podemos compartir experiencias, podemos hacer alianzas, podemos hacer amistades, ¿no? Y eso es algo que a mí me parece muy relevante, ¿no? Particularmente en el Web Latam, un buen amigo argentino me invitó pues, para que le hiciéramos fuerte, ¿no? Y de alguna forma reconociendo el esfuerzo de una empresa como la nuestra que abrió fronteras y ahorita les platiqué de Estados Unidos y de Perú, pero en el Inter también abrimos en cada uno de los países de Centroamérica y en Argentina particularmente. Entonces, y dejamos por ahí un poco en stand-by Colombia por circunstancias de la economía mundial, ¿no? Y España Ujú. por la misma razón, por circunstancias de la economía mundial y por los temas que nuestra industria se ve. Yo particularmente encuentro en estas asociaciones una gran ventaja por las razones que acabo de decir y porque además en ese momento en que nos unimos, eh, también en ese momento hizo un gran esfuerzo para poner a Latinoamérica en el WEC, ¿no? Porque el WEC era más bien de otros países europeos, países más fuertes, digamos, e hizo un gran esfuerzo para poner a Latinoamérica ahí, lo cual me parece algo muy loable. Y, y también acabamos de vivir en México una situación en donde el gobierno, que el nuevo gobierno ya no es nuevo, pero en el La 2018 reforma, ¿no? Del 21, llegó supongo que. exactamente, llegó con una reforma muy agresiva hacia nuestra industria. Algunos la manejamos de una manera mejor o peor, otras empresas se fortalecieron, la mayoría se debilitaron porque el gobierno llegó a decir que nuestra industria era mala, digamos, para el empleo y de alguna manera en principio la prohibió, realmente no fue una prohibición, sino una regulación mucho más estricta. Sí. Y no solamente esa regulación estricta, sino que usó dientes fiscales, ¿no? Entonces lo que hizo fue asustar a nuestros clientes, ¿no? Hablaban mucho de la precarización del empleo, lo cual me parece que no es para nada nuestra industria, lejos de precarizar, fomenta el empleo formal, ¿no? Y por más que tratamos de unirnos con competidores leales, ¿no? Con competidores leales me refiero a que competimos haciendo las cosas, tratando de hacerlas bien, ¿no? Por más Con que buenas tratamos de unirnos prácticas. para llegar con el gobierno a explicarle por qué estaba haciendo algo mal, en nuestra opinión, pues no lo Ujú. logramos. Y de ahí también nació el poder estar unidos como competidores, buscando un fin común en México particularmente, y con esa circunstancia, aunque no fue exitosa en el país por las circunstancias político-económicas del país, pues de ahí nos seguimos con el WEC tratando de aportar nuestra experiencia vivida y sufrida y padecida con otros compañeros o competidores reales de otros países que veían en sus propios países. Recuerdo muy bien a un colega colombiano que tenía miedo que les iba a pasar lo mismo, ¿no? Y dije, bueno, pues no, ¿qué te puedo decir? Pero pues bueno, de alguna forma platicamos, compartimos experiencias y me pareció que el web era una plataforma ideal para ello, ¿no? Sobre todo Fíjate, para manifestar que no precarizamos el empleo, sino más bien generamos fuentes de empleo formal y en apoyo a la economía formal de los países y a la fortaleza laboral de las empresas, ¿no? Ujú. oye Ulises, y hablando de esta situación específica que se dio en México de la reforma del 21, ¿en los demás países en donde ustedes tienen presencia han vivido algo similar? Porque por ahí recuerdo, por ejemplo, Perú estaba más o menos también queriendo hacer algo similar, Colombia también.
pero a final de cuentas creo que no se ha hecho. Pero anteriormente, ¿tú ubicas que haya pasado algo similar que haya afectado a la industria? Sí, sí, Perú particularmente, como lo dijiste, cuando llegamos a Argentina ya había sucedido algo semejante, regulado, y entonces la entidad con la que llegamos ya estaba, digamos, formalizada en el nuevo esquema, ¿no? Con una empresa de personal temporal y una empresa de outsourcing para manejar los diversas necesidades del cliente. Entonces ahí no lo padecimos, ahí se padecieron otras cosas económicas, políticas, pero no la reforma laboral. Pero en Perú sí, otro gobierno similar al que teníamos en México, al que tenemos en México, llegó con casi que copiando, ¿no? La diferencia es que el gobierno de Perú lo hizo a través de algún decreto en lugar de hacer una reforma legislativa, y entonces tuvimos la oportunidad de ser más eficientes a través de amparos, no amparos, no se llaman amparos en Perú, pero a través de procedimientos legales, de alguna forma hacernos inmunes a esos cambios, ¿no? Y ya con la experiencia de vida en México sí pudimos acercarnos más a los clientes. La reforma en Perú no tenía esos dientes fiscales que en México sí tenía. Y todos los clientes, más bien, su preocupación no fue tan grande, ¿no? No tenían el problema de que si haces algo mal me van a meter a mí a la cárcel. Estoy exagerándolo, ¿no? Y eso nos ayudó a mantener la relación con los clientes. Pero sí, Perú hizo casi que lo mismo, de una forma, me parece que no tan eficiente, si eres partidario de esas reformas, ¿no? Y eso nos permitió no solo a nosotros, sino a los demás competidores leales que tratamos de hacer las cosas bien, mantenernos ahí trabajando, ¿no? Y después en Latinoamérica no, en realidad no, perdón, en Centroamérica quise decir, en realidad no ha habido, por ahí sí algunos proyectos que se han quedado en proyectos, nada que hayamos sentido que se fuera a ejecutar, y afortunadamente nada que nuestros clientes hayan padecido, ¿no? Y eso es algo importante. También aquí en Estados Unidos, en algunos países, Estados Unidos es muy grande, entonces cada uno de los estados tiene diferentes tipos de gobernadores, ¿no? Algunos se parecen mucho a los gobiernos de izquierda, algunos se parecen mucho a los gobiernos de derecha, y hay muchos que están en el centro, etcétera. Algunos estados, por ejemplo, California o Illinois, ambos tenían ideas semejantes a esto de la prohibición del staffing aquí, ¿no? Que afortunadamente tampoco se han materializado, pero es así que de alguna forma siguen como ahí flotando las ideas de prohibirlo. Me parece que por razones equivocadas. Ok, perfecto. Súper. Bueno, pues y te pregunto, Ulises, tú que estás en Estados Unidos, pero que eres latino, eres mexicano, y que has visto todo este cambio que se ha venido dando a nivel administrativo, ¿cuál crees que ha sido el impacto y cuál es la situación de la población migrante que trabaja en el mercado laboral en Estados Unidos y qué cambios se pueden producir a raíz digamos, toda esta variación política que se ha dado, este nuevo posicionamiento de Trump? ¿Cómo lo ves tú? ¿Cómo lo ves como empresario, como latino, como mexicano? ¿Cuál crees que son las perspectivas? Esa es una pregunta que tiene respuestas temporales, digamos, ¿no? Porque ahora estamos hablando De 30 días en 30 días, ¿no? Exacto. Ahora estamos hablando en marzo, a principios de marzo del 2025, Y con puede el nuevo cambiar. gobierno, con que tomó posesión el nuevo gobierno el 20 de enero. Y la respuesta que te voy a dar ahora difiere a la que te hubiera dado hace un año, ¿no? Ajá. Creo que mucho tiene que ver la política de los gobiernos que están actualmente, ¿no? También es transitoria porque territorialmente diversa, porque, por ejemplo, en Florida, a pesar de la gran cantidad de migrantes, el gobierno de Florida, particularmente Florida, es muy, pues no les gusta, ¿no? Digamos, no les gusta la población extranjera. Migrante. Entonces, pero hay otros gobiernos, por ejemplo, en California, donde son bienvenidos, y hay ciudades que reciben con los brazos abiertos a la población migrante, ¿no? No Ajá. solamente los que tienen papeles, sino los que no los tienen, digamos, ¿no? Entonces, pues bueno, enfocándonos actualmente, yo creo que yo tengo varios años aquí, soy migrante. Yo el día que decidí hacerme estadounidense fue justamente el primer mes en que el presidente Trump llegó al poder, porque particularmente fue fuerte en cuanto a nosotros los mexicanos, ¿no? Nos hablaba cosas muy feas de los mexicanos. Y manejando aquí en Miami, camino al trabajo, había retenes. Y
que te retengan para revisarte es algo muy, muy feo. Entonces, afortunadamente yo tuve la posibilidad de optar por la naturalización y eso se baja, pero bueno, volviéndome a centrar en estos momentos de marzo del 2025, yo creo que es una circunstancia como nunca antes vista, ¿no? Yo no había visto que los abogados, grandes firmas, te manden sugerencias de cómo manejar en el caso de los rates, de las redadas que haría el gobierno federal en los edificios corporativos de la calle de Brickell, ¿no? O en los edificios corporativos en Nueva York, para cómo manejar las redadas de la autoridad migratoria que pudiera llegar a buscar inmigrantes ilegales. Los mismos abogados decían, esto es algo sin precedentes, ¿no? Entonces, para mí la población migratoria ahora en este momento la dividiría en dos, ¿no? Aquellos que tienen el permiso, que tenemos permiso para vivir aquí en los Estados Unidos y para trabajar, que de alguna manera nos sentimos más tranquilos, y otros que están o que no tienen papeles o que están en proceso de autorizaciones viviendo una incertidumbre brutal, ¿no? No solamente porque no pueden planear ni siquiera para el próximo año o para la próxima semana, el próximo mes, su vida, ¿no? Sino porque por el miedo que siembra el ejercicio de las amenazas a través de los medios masivos en televisión. Es una época sin precedentes, sin duda, ¿no? Apenas el año pasado, cuando estaba otro gobierno, otra administración, me parece que era una época muy buena para los migrantes porque justamente el gobierno tenía las manos abiertas e invitaba a mucha gente a regularizarse, a optar por las visas, por los procedimientos, etcétera. Y mucha gente optó, ¿no? No sé si alcanzaban a ver ustedes en sus países, en México, en Colombia particularmente, pero había muchas ceremonias de naturalizaciones de muchas personas que llegaban a México, que llegaban de Latinoamérica a Estados Unidos, o no solamente de Latinoamérica, de varios países a Estados Unidos, y había ceremonias masivas donde se les otorgaba la naturalización. O bien se veía que los procedimientos de visas o de permisos para trabajar en el país fluían después de años en que estuvieron estancados, donde presentar un permiso para trabajar te tardaba 2 años sin que hubiera ningún problema, simplemente porque el gobierno no le daba proceso. Decían que tenían demasiado, sí. Parece entendible, pero se tardaba muchísimo. Eso crea sin duda una incertidumbre para la población migratoria, para la gente que viene a este país a trabajar, ¿no? Así es. Oye, Ulises, y tú como empresario allá en Estados Unidos, ¿qué nos puedes decir? ¿Cómo afecta el tema de la migración a la economía local y al mercado laboral estadounidense? Digo, con estas medidas que se han estado tomando, pues en teoría lo que parece o lo que se supone es que se están perdiendo puestos de empleo o se están por lo menos sustituyendo esos empleos que eran ocupados por personas latinoamericanas o extranjeras y están siendo ocupados por estadounidenses. ¿O tú cómo ves ahí la dinámica que se está generando? Pues mira, ese también es una pregunta que podría ser, dependiendo de la época en que se responda, ¿no? Pero enfocándonos ahora en marzo del 2025, me parece que es una cosa grave lo que está pasando en los Estados Unidos. Veníamos de una situación de inflación, como que en este país no se veía. Quizá para nosotros los latinoamericanos es más sencillo comprenderlo, pero en este país no se entendía. Y esa inflación era derivada de diversas circunstancias, ¿no? Yo no soy economista, pero me parece que mucho de eso venía desde el COVID, ¿no? De cómo el gobierno trató de salvar la economía. Pues bueno, naturalmente se tiene que pagar, digamos, ¿no? Pero son cosas que yo no domino, entonces mejor ni digo algo, alguien me vaya a decir que digo tonterías. Pero bueno, el caso es que la inflación como quiera estaba de alguna forma tratando de controlarse, venía para abajo en los últimos meses y eso había estresado el mercado laboral en general, ¿no? En nuestra industria, por ejemplo, vivimos de colocar gente de trabajo, ¿no? Ya sea una posición o posiciones masivas dependiendo de la industria. Nosotros atendemos, por ejemplo, a la industria automotriz en Michigan. Es quizá nuestro mercado más grande, es el mercado más grande. Y lo que había sido un ejemplo claro, un cliente claro, teníamos 100 personas, alrededor de 100 personas, variando siempre entre 90, 120, así. Hoy tenemos una persona. Y la razón es, ¿por qué tenemos una persona? Además ya nos avisaron que la van a dar de baja. La razón es la incertidumbre que crea el manejo del
del talento. En este país también hay lo que le llaman un shortage of talent, ¿no? Escasez de talentos laborales, ¿no? Escasez de talento laboral. Hay veces que me pueden pedir, déjame decir, un abogado humildemente. Necesito un abogado que sepa hacer esto y no hay, realmente no hay. Y entonces muchas empresas y muchas empresas como la nuestra recurrimos a los extranjeros, ¿no? Y aquí puedo presentar a alguien que tiene los permisos, que tiene la capacidad, que tiene el idioma y que puede manejar cualquier tipo, bueno, la circunstancia específica que esa empresa esté buscando. Hoy eso no se da. Y no se da no solamente por el tema migratorio, porque un empresario no va a contratar a un extranjero porque no sabe en realidad, ¿no? No sabe qué es lo que esperar. ¿Qué es lo que va a pasar? Hablando de extranjeros con permisos, ¿no? Porque había visas para gente talentosa que venían, ahora ya ni siquiera saben qué esperar de eso, pues no se sabe, realmente no se sabe. Cambia Y todo. en segundo, se me fue lo que iba a decir en segundo lugar, pero bueno, la otra porción que quería mencionar es las personas que no tienen papeles, que están de alguna manera, no me gusta decir ilegales, así se les dice tristemente en el gobierno, irregular, su permanencia en el país es irregular. Esas personas pues muchas veces ocupaban posiciones, ¿no? Y en beneficio de los empresarios estadounidenses que pagaban menos, por supuesto, ¿no? Y esas personas realmente desarrollan lo que alguna vez muy curioso, alguna vez un presidente nuestro en México dijo una barbaridad, pero con algo de certeza, ¿no? Los latinos llegaban a hacer cosas que nadie más hace en este país, por muchas razones, ¿no? Porque la verdad es que somos gente de trabajo y hacemos todo lo que hay que hacer para sobrevivir y poder mandar lo que podamos mandar a nuestras familias, ¿no? Eso se acabó también, se acabó. Y un ejemplo te voy a decir, tenemos un cliente en Nueva Jersey y ese cliente opera varios supermercados estilo tiendas de conveniencia, te iba a decir, no sé si puedo decir marcas aquí, pero bueno, tiendas de conveniencia en la zona de Nueva York, en la zona de la comunidad judía de Nueva York, delis, ¿no? Son muy, muy comunes ahí. Y mayormente ocupaban gente sin documentos que le permitieran trabajar. Cuando viene la nueva administración, apenas en enero, empiezan a ya no contratarlos por el miedo que hay de que no puedo contratar un ilegal, me voy a meter yo en problemas, ¿no? Y entonces nos empiezan a buscar a nosotros para reclutar gente capaz de hacer ese trabajo, estadounidenses o con permiso para trabajar, elegibles para trabajar, como se dice en este país, en los Estados Unidos, y buscarlo, ¿no? Pero el salario, estas personas anteriores eran irregular su permanencia en el país, entonces pagaban menos, por supuesto, ¿no? Y ahora las personas que sí tienen el permiso pagan sustancialmente más, mucho más. Entonces, ¿qué va a ocasionar con eso? Primero, ha sido muy complicado buscarles gente, ¿no? Y cuando encuentras gente, esa gente, bueno, les ofrecen algún pago, por poner un ejemplo, les ofrecen $10 por hora, por decir un ejemplo, ¿no? Ajá. Pero después se pueden ir porque encontraron otro lugar donde les ofrecen $12. Y entonces la estabilidad o la rotación que hay ahí es grande, ¿no? O no se presentan, simplemente ya se van. Pero el empleador a la vez está pagando de más, lo cual va a repercutir, por supuesto, en los precios al consumidor, lo cual va a repercutir, por supuesto, en la economía, en la inflación, etcétera, 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 ¿no? Ese es un tema, pues es un tema difícil. Entiendo que el gobierno tiene un problema ahí grande. Yo no sabría cómo manejarlo si soy sincero, pero es un problema real. Vamos a enfrentar una inflación aquí, ¿no? Que de alguna forma se controlaba a través de la inmigración que hay en este país todavía, ¿no? Oye, y una pregunta, lo que pasa es que ahorita de lo que nos estás comentando, ¿qué papel juega el trabajo a distancia? ¿Se ha incrementado o tiene el mismo efecto? Es decir, si un empresario americano quisiera contratar o contrata personas que estén en su país de origen y trabajan remotamente, ¿eso también se ha visto afectado o no? Yo creo que sí se ha visto afectado. O sea, mira, si vamos otra vez, son preguntas que también temporales, ¿no? Después del COVID, después de la pandemia que pegó en este país, no pegó tan fuerte como en otros países, pero, o sea, sí pegó. Me pegó. En temas de salud, pero en el manejo fue muy diferente, ¿no? Sí. A veces digo que aquí en Miami no hubo pandemia porque realmente se cerró una semana o dos máximo y después todo era normal. Entonces pues bueno, también la respuesta varía dependiendo en dónde, ¿no? Entonces, después de la pandemia hubo un boom de trabajo remoto.
de que las compañías empezaron a mandar a la gente a sus casas, lo cual es algo que me parece bueno. Y además, después de comprobar que funcionaba, no solamente porque se mantenían los niveles de rentabilidad y además le dabas algo bueno al empleado, los empleados empezaron a buscar posiciones remotas porque este país también tiene problemas de tráficos y de distancias, ¿no? Y de costos de llegar a trabajar a las grandes urbes. Entonces, si yo puedo estar sentado en mi casa y evitarme ir al downtown de la ciudad en la que estoy y evitar pagar gasolina y estacionamientos, etcétera, lo prefiero porque aunque no gane más dinero, gano más en términos de que no gasto tanto, ¿no? Claro. Bueno, entonces tuvo un boom realmente y los empresarios, los clientes, hablo de los clientes desde el mundo tan pequeñito que tenemos de clientes, ¿no? Pero empezaron a sentirse más cómodos y a buscar talento remoto. Y nosotros particularmente tuvimos un boom tratando de poner talento remoto en Latinoamérica, básicamente, ¿no? Realmente ofrecíamos el mismo servicio o la misma calidad de servicio con talentos desde México hasta Argentina o donde los encontráramos, ¿no? Encontramos que por ejemplo, en México hay mucho talento en materia de telefónicas de IT. Encontramos lo mismo en Argentina, gente muy talentosa que estaba muy capaz para resolver los problemas a distancia de empresas estadounidenses, ¿no? Encontramos en San Salvador también, país pequeñito, pero muy talentosa la gente, muy dispuesta, con una cultura de trabajo muy impresionante para mí, ¿no? Trabajan mucho, muchas horas y muy eficiente. Y entonces las empresas empezaron de alguna manera a sentirse cómodos, en mi opinión. Tuvimos un boom como empresa de staffing buscando ese talento, particularmente en los países que conocemos, ¿no? En Latinoamérica en general. Y logramos algunas alianzas con empresas que no son tanto de staffing, pero que se dedicaban a reclutar esos talentos, porque hubo mucha necesidad, hubo bastantes oportunidades para colocar ese tipo de talentos. Ahora, vuelvo al 2025, con esta nueva administración que pareciera querer nacionalizar aquí todo en los Estados Unidos, se ha perdido. Ya es difícil colocar un talento remoto. Sí hay todavía, por supuesto, pero ya lo que buscan es, primero, que vuelvan a las oficinas y, consecuentemente, buscar el talento local. Entonces, reitero, en el pasado era algo importante. Ahora lo que yo veo, lo que nosotros vemos, es que está perdiendo esa relevancia. No creo que se vaya a perder para siempre, pero ya no va a ser, me parece que al menos durante estos 4 años, no va a ser lo principal. Lo principal. Exacto. Perfecto. Justamente, Ulises, pensando en eso que tú decías, y es que los latinos tenemos esta idea del trabajo y que no le medimos a todo, que trabajamos en lo que sea, en lo que nos salga, en lo que se dé. ¿Dónde predomina esa población migrante en los sectores económicos en Estados Unidos? Por ejemplo, ¿en qué sectores trabajan más o dónde se encuentran más esta población? Fíjate, voy a hablar de la experiencia de Art Staffing, que no es la más grande, ¿no? Pero yo he visto CEOs de empresas multinacionales latinos. He tratado, he conocido CEOs colombianos, argentinos, cubanos, de empresas multinacionales, de conglomerados muy grandes, que son latinos, que son nacidos, que hablan español como nosotros, ¿no? Y eso lo digo como una referencia. Yo creo que predominan en todo, es decir, y debo distinguir quienes tienen la capacidad para trabajar en los Estados Unidos, que son elegibles para trabajar en los Estados Unidos, se pueden colocar en muchos lugares, ¿no? En muchas posiciones. Y quienes no tienen la capacidad, quienes tienen una situación irregular, bueno, tienen un mercado más limitado. Yo diría, y si me baso en nuestra experiencia, claramente en lo que le llamamos light industrial, y son trabajar en los almacenes donde se producen cosas. Hay mucha población latina, mucha. En las áreas de logística, ¿no? La gente que reparte cosas o que está en los centros de distribución de las grandes entidades, estilo Amazon, por ejemplo. Hay mucha gente latina. En el área, por supuesto, de agrícola, ¿no? Yo creo que la gente que produce es esencialmente latina. Ahora que se están hablando de los aranceles, afortunadamente para México, ya pusieron como hold ahorita los aranceles hasta el 2 de abril, ¿no?
Ujú. justamente bueno, no es justamente, tiene mucho que ver, pero lo que se produce en este país lo produce mucho la fuerza latina, ¿no? Y bueno, y si te vas a otros lados, decía hace un momento que tenemos una fuerte presencia en la industria automotriz, en donde también hay mucha gente latina. Eh, con esto, ¿qué quiero decir? Yo creo, en mi experiencia, estamos en todos lados, ¿no? Todos, En en todos todos los lados. sectores, en diferentes posiciones jerárquicas, en todos, porque la gente Exactamente. siempre piensa que los latinos estamos solo en posiciones, digamos, de rangos, hablándolo Bajos. jerárquicamente, bajos y medios, ¿sí? No, Y no logramos escalar más allá de eso, pero con la visión que tú nos das, claramente estamos transversales a cualquier sector. exactamente. CEOs, CFOs, todo el C-level conozco, e incluso hay grandes organizaciones hispanas, como dicen acá, que en donde los latinos se reúnen, ¿no? En posiciones de todo para fortalecerse, ¿no? Tienes todavía, Ujú. incluso en la Suprema Corte, tienes una posición latina, ¿no? Y es algo importante. Ahorita con el nuevo gobierno ya no hay tantos en los gabinetes, pero el año pasado había bastante más población latina en el gobierno federal, ¿no? Claro, Entonces, en mi experiencia, tanto profesional como personal viviendo aquí, y no es porque vivo en Miami, de hecho Miami me parece, Florida es como al revés, pero bueno, en mi experiencia estamos en todos lados, en todas las posiciones, no ese estereotipo que teníamos los latinos, de vamos, estamos aquí limpiando baños y lavando O platos, en el campo, o en el campo, no sí, nada más. sudando la gota gorda, no es, mm, o sea, sí hay, ya, y pero de la claro, misma manera que hay de otro tipo de poblaciones, eh, eh, no estamos ahí, no estamos los latinos haciendo eso nada más, ¿no? Estamos claro, tomando Perfecto. decisiones en este país para los negocios de este país, lo cual a mí me da mucho gusto en realidad, ¿no? Me da Y claro, mucho gusto hablar orgullo, en español. ¿no? qué Y orgullo. orgullo. Debes de Y sentir orgullo, mucho claro. orgullo de estar allá y saber que el mercado, bueno, el mercado laboral latinoamericano en general apoya mucho al crecimiento de Estados Unidos en Económico este caso. y al Exactamente, desarrollo. exactamente. Más, un país que tradicionalmente se ha visto volcado a recibir migrantes, porque empezamos, hablemos de los irlandeses. Llegaron hace muchas décadas, empezaron con este mercado y luego empezaba a volcarse todas las poblaciones del mundo, incluyendo poblaciones asiáticas, africanas, latinas mayormente, pues porque nuestra cercanía geográfica no lo permite, pero un mercado que se ha movido gracias a esa fuerza laboral que a veces son cargos que no quieren desempeñar los mismos nacionales. Entonces, un mercado que debe su evolución, su economía y muchas variantes macroeconómicas gracias a la fuerza laboral de los latinos y de toda esta población migrante. Por supuesto, exacto. Ahorita hablamos de latinos, pero bien dijiste, un grupo migrante, los irlandeses también en este país son fuertes, son totalmente, hay muchas cosas que son irlandesas, 100%, ¿no? Ujú. Los indios también, hay mucha gente de la India que Mucha. Ujú. dominan los países de la costa oeste. La gente de los orientales es también brutal, como te sientes en otro país a veces, ¿no? Claro, claro. Tiene Oye, sus hablando del tema características. salarial, Ulises, digo, sabemos que hay una diferencia entre el salario que recibe una persona migrante y los locales, ¿no? Bueno, no sé si tanto entre migrantes y locales, pero sí entre la persona que trabaja de manera, digamos, informal versus los formales. ¿Qué porcentaje, tú cómo ves ahí esa diferencia que hay entre los salarios? Pues mira, es una respuesta muy semejante a la que les decía hace rato, ¿no? Esos CEOs latinos ganan, sus salarios son públicos y ganan comparable a los CEOs blancos que hay en otras industrias Ok. o a los CEOs de otras nacionalidades, ¿no? En esos niveles me parece que no hay diferencia alguna. Creo que es compensado el talento más allá de la Del origen. nacionalidad o el origen, ¿no? Y si vamos más abajo, también hablo de mi experiencia, ¿no? De lo que vemos en esta empresa y de lo que personalmente uno puede ver. No veo mucha diferencia en salarios cuando la gente tiene la posibilidad de trabajar en este país, ¿no? Porque Ok. me da mucho gusto a veces, bueno, siempre, que las empresas muchas veces buscan talento más allá del origen. Entonces, si tienen una posición abierta, eh, está abierta con las condiciones en general, depende si seas blanco, café, o de cualquier, digo blanco, café, porque así es un poco como se define aquí, ¿no? Independientemente del origen de donde vengas, ¿no?
También es muy importante, no es lo mismo, por ejemplo, aquí en Miami, que se ha vuelto una ciudad extremadamente cara, y aquí la Ujú. oferta para una posición puede ser el doble que para la misma posición en Alabama, por decir algo, ¿no? Que es una ciudad o un estado mucho más, menos grande, déjame decirlo, y diferente, ¿no? O dentro de dentro del mismo estado, si me voy a Texas, por ejemplo, a Dallas, la posición que está en Dallas puede tener una contraprestación más alta que la posición que esté en amarillo, ¿no? Em, o en El Paso, ¿no? Creo que ahí la diferencia más que del origen es por la ubicación, ¿no? En alguna ocasión también trabajamos con gente muy talentosa en El Paso, Texas, ahí en la mera frontera con nosotros en Estados Unidos y México, y los salarios eran la mitad, pero no por talento, sino porque con la mitad se podía vivir, o el nivel de vida era lo mismo, comparable con otros en otro lugar, en donde ganaban el doble, pero los costos son diferentes, ¿no? Lo mismo pasa hoy por hoy, si estás en California, probablemente tu escala salarial debe ser mucho más alta, porque vivir en California es muy caro vivir en California, ¿no? Todo sube, todo se multiplica, la gasolina, los alimentos, todo sube. O en Florida, antes Florida, Miami no era tan caro, ahora es comparable con California o con Nueva York, ¿no? Porque lo que atrajo Florida es mucha gente con el COVID también, mucha gente vino para Florida. Entonces, pues sí hay diferencias, pero yo diría, me atrevería a decir, base en nuestra experiencia, que las diferencias son más por ubicaciones, más por diferente tipo de trabajo que por origen. No por Ok. ser latino, o en este caso, o de otro origen, te pagan menos. Claro. Diferente es cuando, claro, diferente es, y ahorita le ponía el ejemplo, hace rato le ponía el ejemplo, diferente es cuando no tienen papeles, ¿no? O Ujú. no tienen manera Ahí de sí. acreditar una estancia regular, ahí sí que si yo cobro $10, bueno, 12 creo que es el mínimo, si yo cobro $12 por hora como mínimo, a lo mejor si no tengo papeles me conformo con 6 o con 8, ¿no? Y pues bueno, en efectivo. Y claro que los empresarios de alguna manera aprovechan o abusan o convenientemente utilizan esa fuerza laboral, ¿no? Hay gente también, he conocido gente que ha estado aquí en este país 30 años, siempre de manera irregular, sin visa. Y han hecho su vida para comprar casas, para mandar a sus hijos a la universidad, para hacerse estadounidenses casi, ¿no? Casi porque por algunas circunstancias no pueden hacerlo o no lo desean. Pues Claro. bueno, en resumen, yo no veo en el origen, salvo en los casos de estancias irregulares, yo no veo diferencia. Ajá. Súper. Claro. Y Ulises, ¿cómo crees tú que las empresas de servicios temporales, porque nosotros tenemos muchos nombres dentro de esta industria, agencias privadas de empleo, empresas de servicios temporales, outsourcing y tenemos múltiples servicios? ¿Cómo contribuimos en esta industria, cómo contribuye ARSH en Estados Unidos a la integración de la población migrante en el mercado laboral? Yo creo que es algo quizás la misma respuesta que por qué estamos en el WEC y por qué hacemos esto que hacemos, ¿no? Ujú. Muchas veces yo digo que los que estamos en esta industria estamos un poco locos porque es sumamente estresante, es sumamente compleja. Yo solía decir que hacíamos hasta que una persona que trabajaba conmigo me dijo que me hizo ver lo contrario, pero yo decía, hacemos la parte no sexy de la industria, ¿no? Y Ujú. pues así, a veces que así lo veo. Entonces, ¿cómo contribuimos? Y también digo muchas veces, lo que hacemos en Estados Unidos o en Canadá es exactamente lo mismo que hacemos en Latinoamérica. Claro, hay diferencias, hay regulaciones diferentes, etcétera, pero es lo mismo, que es poner gente a trabajar. Aquí en Estados Unidos, una de las cosas que decía hace rato es la escasez de talento. Y la gente, las áreas de recursos humanos de las empresas grandes no se dan abasto. Entonces, una de las principales acciones que nosotros hacemos es coadyuvar con ellos, ayudarles a buscar gente para solventar sus situaciones, ¿no? Nuevamente, no se trata de buscar gente que cobre más barato, ¿eh? Esa es otra respuesta a la respuesta a la pregunta previa de Gerardo. Es más, hay veces que les cuesta más caro a las empresas, Ujú. porque puede ser más caro el salario, más sus honorarios, más lo que sea, ¿no? Pero luego hacen por necesidades, ¿no? Aquí también en este país es un poco más, se busca un poco más la eficiencia. No digo que en Latinoamérica no, pero la eficiencia que aquí se busca es para no tener costos fijos. Entonces hay temporadas, ¿no? En las empresas hay temporadas en donde
quieren más gente, entonces nos buscan para poner gente a trabajar, y ya que se acabó la temporada, piensen en las Navidades, por ejemplo, que es un ejemplo muy teórico, pero ya que se acabó la temporada, pues se reduce esa posición. Y nos queda a nosotros, empresas de staffing, la obligación de buscar a estas personas, de colocarlos otra vez, porque son tan empleados como yo, digamos, ¿no? Son tan empleados como yo, y si no los colocamos nos cobran un impuesto al desempleo. Entonces es en nuestra conveniencia estarlos colocando. Y en la manera en que lo logremos somos más eficientes o menos, es más rentable o menos el negocio. Esa es una de las vertientes iniciales. La segunda, más financiera, como decía, es el abaratar costos a mediano y largo plazo por el manejo de los costos fijos, ¿no? La tercera puede ser diferente a lo que pensaba, me acuerdo, de nuestro gobierno, lejos de precarizar el empleo. Al contrario, ayudamos nosotros a ofrecer talento con algunos beneficios que las empresas probablemente no puedan o no quieran ofrecer. En este país, por ejemplo, los servicios de seguros médicos, el beneficio médico es algo muy importante porque si no te enfermas y literalmente no te cura nadie, ¿no? Nosotros ofrecemos un seguro que ya está incluido, y eso es algo diferenciador para todos, ¿no? Aportamos ese tipo de circunstancias que las empresas probablemente no quieran, no puedan hacerlo, ¿no? O algún tipo de servicio para el ahorro, digamos, ¿no? Aquí se llama 401k, pero son ese tipo de pensiones en donde quizá una persona no tiene acceso a ese tipo de servicios para ahorrar pensando en el retiro, y nosotros se lo hacemos accesible a ese tipo a la población, a la gente que trabaja con nosotros, independientemente de su posición, ¿no? Puede ser el más top o el más humilde trabajador, ¿no? Creo que así es como aportamos. Además de lo que decíamos al principio, de la búsqueda de talentos remotos, las mejores prácticas, el combinar experiencias, creo que eso es importante. En nuestra experiencia particular de Archstaffing, una de las cosas que a mí me gusta mucho promover es el talento latinoamericano remoto, ¿no? Que muchas empresas lo compran, lo asumen, lo disfrutan. Lo disfrutan a pesar de la diferencia idiomática. Y que ahorita me acordé, hablando del idioma, ahora firmó el presidente Trump un decreto para que para que el inglés sea el idioma oficial, cuando después de México, Estados Unidos es el segundo país con más hispanohablantes. Pero bueno, me acordé en vuelta a la primera pregunta de esta conversación. Pero bueno, acercando a esos talentos desde Latinoamérica que pues ayudan sin duda a la producción en Estados Unidos, ¿no? A pesar de las diferencias idiomáticas, culturales, o de tiempos, o de usos horarios, o de costumbres, ¿no? Ujú, Súper. claro. Bueno, Ulises, pues realmente creo que esto nos da a todos una perspectiva, un panorama general de lo que está pasando. De verdad, ha sido un privilegio tenerte en este primer episodio de Web Platán, el podcast. Eh, qué chévere tener un empresario, un mexicano, un abogado en esta labor y en este rol, y que nos dé todo este panorama. Y bueno, yo creo que nosotros nos vamos muy complacidos y ya se fijó la vara muy alta para nuestros próximos invitados en el podcast. ¿Cierto, Sí, Gerardo? eso espero. Lo dices de compromiso, pero bueno. No, 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 no. No, la nunca, verdad es que nunca, nunca. tiene mucha razón, Ale. Este tipo de pláticas nos ayuda justamente a eliminar algunas ideas preconcebidas que teníamos, o algunas creencias, ¿no? Oh, Por ejemplo, lo que nos acabas de comentar del salario en Estados Unidos, de que uno pensaría que los empleos que ocupan los mexicanos en su mayoría son niveles bajos, pero nos acabas de decir que también hay mexicanos de todo. exitosos o latinoamericanos en general exitosos en el país. Entonces, creo que este tipo de ejercicios nos ayudan justamente a incrementar esa conciencia, a valorarnos como personas, como latinoamericanos y como personas que buscan a través del trabajo conseguir sus sueños. claro, Exactamente. exactamente. Un comentario ahí, platicando con uno de mis amigos abogados con quienes estudié en México. No él, pero uno de sus socios que trabaja en una firma de estas internacionales grandes, lindas. Es el generador de negocio número uno de esa empresa. Y Ok. él se movió a vivir a California, a Palo Alto, y es el generador número uno en horas, ¿no?
es un ejemplo, también es mexicano. Y me dice, me da mucho gusto eso, porque uno sabe lo que implica eso y que es mexicano importado, o sea, que importado en Estados Unidos lo trajeron a vivir, eso es algo muy, 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 muy bueno. Y es un tipo, es mexicano, es latino, y es un tipo que toma decisiones en beneficio pues de mucha gente, ¿no? Así Claro, es. claro. Perfecto. Ulises, muchas gracias por acompañarnos. De verdad, nada fue por compromiso. Quiero dejar de récord. Nada fue por compromiso. Todo es natural, todo es natural. De verdad, nos sentimos muy orgullosos y honrados de tenerte este episodio. Qué maravilla. Al contrario, gracias a ti, Ale, por pensar esto y a Gerardo por pensar esto y ponerlo en marcha ya, En el marcha. primer episodio, que espero que sean cientos, ¿no? Y que tengan muchos seguidores y espero volver al número 100 o antes, si es Claro. Con número necesario. 100 de Antes. nuestro episodio 100, claro que sí. Sí, perfecto. Pues gracias, Gerardo, gracias, Ale. No, No, de qué a gracias a ti. ustedes. Gracias a ustedes. Finalizamos nuestro primer episodio. Nos estaremos poniendo al tanto para nuestro próximo episodio. Gracias, Ulises. Gracias, Gerardo, por todo el apoyo. Gracias a ustedes, buen día.